A ver, ¿qué pasaría si una de las verdades más, pero más profundas de la mística judía, de la Cábala, fuera que Dios no existe? Uf, sé que suena fuerte. Suena a herejía, ¿verdad? Pero, miren, vamos a meternos de lleno en esta idea. Porque, y esto es clave, no se trata para nada de negar lo divino. Al contrario, se trata de abrir una puerta a algo muchísimo más grande sobre la realidad misma. Y es que esta pregunta, en serio, es el corazón de todo lo que vamos a ver. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué es, de verdad, eso que llamamos Dios? Piénsenlo. Millones de personas basan su vida entera en sus mandatos, pero ¿realmente sabemos a qué o a quién nos estamos refiriendo? Bueno, vamos a ver que esta afirmación tan chocante en realidad no es para nada lo que parece. Y aquí, ojo, aquí está la clave de todo. No estamos hablando de ateísmo. Para nada. De hecho, es todo lo contrario. Esta idea es como una puerta para entender lo divino de una forma que va mucho más allá de nuestras limitaciones. Es, digamos, el comienzo de un viaje hacia una comprensión muchísimo, pero muchísimo más grande. Ok, nuestro viaje empieza con la oración más importante, la más fundamental del judaísmo. Shema Israel Adonai Elohino Adonai Echad, que se traduce como Escucha Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Ahora, el error que casi todos cometemos es pensar que ese uno se refiere a un número, o sea, como si solo estuviéramos contando y diciendo, no hay muchos dioses, solo hay uno. Pero la Cábala nos enseña que esto va muchísimo más allá. Uno no es una cantidad, no es un número, es la esencia misma de la totalidad. Y dentro de esta idea de unidad total, la Cábala nos revela que hay dos niveles, como dos formas de verla. Por un lado está la que llaman unidad inferior, o por Yichut Atashea, que básicamente es ver lo divino en cada pequeña cosa del mundo. Y por el otro está la unidad superior, o Yichud Ila'a, que es algo mucho más wow, es ver cómo el mundo entero se disuelve dentro de lo divino. Y créanme, entender esta distinción es la llave maestra para comprender por qué al final se puede decir que Dios no existe. Bueno, empecemos por el primer nivel, la unidad inferior. Esto es algo que podemos, de hecho, experimentar en el día a día. Se trata de cambiar un poquito la percepción y empezar a ver esas conexiones que están ocultas en un mundo que a simple vista parece súper fragmentado. A ver, cuando miramos el mundo, ¿qué vemos? Montañas, personas, ideas. Todo parece estar por su lado, separado. Pero la unidad inferior es justamente percibir que detrás de toda esa diversidad aparente hay una sola energía que lo sostiene todo, como un hilo invisible que lo conecta. Por eso la oración Shema une esos nombres divinos. Adonai, que es esa esencia infinita, trascendente, y Elohim, que son las múltiples fuerzas que vemos actuar en la creación. Lo que se afirma es que el uno que está más allá de todo también se manifiesta en todo. Y para entender esto, hay una figura clave, el rabino Abraham Isaac Kook. Él fue un cabalista y un visionario increíble que, a diferencia de muchos que buscan lo sagrado separando y excluyendo cosas, enseñaba que la verdadera santidad hace todo lo contrario, integra y unifica. Su visión es una ilustración perfecta de esta unidad inferior. Rav Kook, por ejemplo, aplicó esta idea a las religiones del mundo. Para él, el judaísmo, el cristianismo, el islam, el budismo, todas son distintas expresiones de una misma búsqueda de lo infinito. El punto no es borrar las diferencias, sino reconocer que cada una de ellas revela una carita diferente de la verdad. Y esto ilustra de forma brillante esa profecía de Isaías. Jerusalén no como el centro de una religión dominante, sino como un corazón espiritual donde todas las diferencias se unen para alabar de distintas maneras. Pero Rav Kook no se queda ahí. Nos invita a subir un escalón más, a elevarnos a un plano todavía más profundo. Y este es el segundo nivel, la unidad superior, o Yishud Ila'a, donde la realidad misma se transforma. En este nivel, la idea de muchas cosas, la multiplicidad, simplemente se disuelve. Ya no se trata de hacer las paces entre opuestos, porque ya no hay opuestos. No hay un yo separado de un otro, ni una creación que está frente a un creador. Todo, absolutamente todo, se funde en un único océano de lo divino. O sea, no existe un mundo frente a Dios, solo existe Dios.
La Cábala tiene una palabra para esta realidad, Ain, que se traduce como la nada divina. Y es súper importante entender esto. No se refiere a un vacío, a la ausencia de algo. Es todo lo contrario. Es una plenitud tan absoluta, tan infinita, tan más allá de cualquier forma, que para nuestra mente, que es limitada, la única palabra que le queda para describirla es nada. Y es justo aquí donde la enseñanza de Rav Kook se vuelve increíblemente audaz, casi radical. Él veía el ateísmo no como el enemigo, no como una enfermedad, sino como una etapa inconsciente de purificación espiritual, como una limpieza necesaria de todas las ideas falsas. Según Rav Kook, cuando una persona dice «no creo en Dios», lo que realmente está diciendo es «no creo en ese Dios que me pintaron», ese Dios pequeño y limitado, ese viejito en el cielo que vigila y castiga. Y en eso, Kook veía un acto de profunda honestidad espiritual. Es el alma que ya no puede soportar una imagen falsa, y sin siquiera saberlo, está gritando por algo real, por algo que esté más allá de cualquier límite. Si lo pensamos bien, la historia espiritual de la humanidad ha sido justo eso, una cadena de negaciones sagradas. Primero, se negó que lo divino pudiera estar atrapado en un ídolo de piedra. Después, se negó la idea de muchos dioses para entender que había una fuente única. Más adelante, se negó un Dios que era solo para una tribu, para un pueblo. Luego, se negó al Dios vengativo para poder intuir que su esencia es amor. Pero, todavía queda una última negación. Y esta es la negación más sutil de todas, la más profunda. Es el paso final que resuelve esa paradoja con la que empezamos y nos lleva, ahora sí, al mismísimo corazón de la verdad cabalística. Aquí está el gran giro, el cambio de perspectiva total. El concepto equivocado es pensar que Dios es como una entidad más, algo que existe dentro de la realidad, al lado de las estrellas, los planetas y de nosotros. La verdad cabalística es exactamente la opuesta. La realidad entera, todo el universo, es una expresión que existe dentro de lo divino. Hay una frase potentísima de los sabios de Israel que lo resume a la perfección. El mundo no es el lugar de Dios, Dios es el lugar del mundo. No es que Dios ocupe un espacio en nuestro cosmos, es que el cosmos entero ocupa un espacio dentro de él. Él es el lugar donde todo existe. Entonces, llegamos al punto crucial. La idea misma de que Dios existe es como la última cáscara, el último ídolo sutil que hay que romper. ¿Por qué? Porque existir es una categoría de nuestro mundo, es algo limitado. Al decir que Dios existe, lo estamos achicando, lo estamos metiendo en una cajita conceptual que es infinitamente más pequeña que su realidad. Y así cerramos el círculo. La frase «Dios no existe» no es entonces una negación de lo divino. Es la negación de la última imagen que lo tiene prisionero, el concepto mismo de existencia. Es la última negación sagrada que disuelve la barrera final y le permite a la mente abrirse a esa realidad infinita que simplemente es, más allá de cualquier forma y de cualquier concepto. Y bueno, esto nos deja con una pregunta final, una pregunta para reflexionar. Si lo divino no es un objeto de creencia, no es una entidad externa, sino la realidad misma en la que se está inmerso a cada segundo, ¿qué cambia? ¿Qué cambia en la forma de vivir, de actuar, de ver el mundo y a los demás? La respuesta a esa pregunta, bueno, ese es el verdadero viaje espiritual.